Psicosis, 60 años. François Truffaut preguntó: ¿podría considerarse a Psicosis como un film experimental? Alfred Hitchcock respondió: tal vez. Mi principal satisfacción es que la película ha actuado sobre el público y es lo que más me interesaba. En Psicosis, el argumento me importa poco, los personajes me importan poco. Lo que me importa es que los trozos del film, la fotografía, la banda sonora y todo lo que es puramente técnico podían hacer gritar al público. Creo que es para nosotros una gran satisfacción utilizar el arte cinematográfico para crear una emoción de masas. Y con Psicosis lo hemos conseguido. No es un mensaje lo que ha intrigado al público, no es una gran interpretación lo que ha conmovido al público, no era una novela de prestigio lo que ha cautivado al público. Lo que ha emocionado al público era film puro. Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock y escrita por Joseph Stefano, cumple 60 años de su estreno, y para hablar de uno de los mayores clásicos del cine universal, invitamos a Alex Otaola, músico mexicano que ha sido miembro de varias importantes bandas de rock mexicano, cinéfilo de tiempo completo y fan declarado de Psicosis. De eso va a tratar este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Muy bien, pues ya estamos. Me da mucho gusto tenerte como invitado, mi estimado Alex Otaola. Bienvenido como invitado, bienvenido como gente a la que admiro y respeto. Bienvenido como Patreon Cine Garage. O sea, tú eres uno de los Patreons más antiguos que tiene el perfil. Te quiero agradecer muchísimo haber aceptado esta invitación para hablar de un peliculón. Mil gracias por estar de nuevo en los micrófonos de Cine Garage. Al contrario, siempre es un honor hablar contigo, estar en este espacio. Haz de cuenta, yo siento que el primer concierto al que fui en mi vida fue de muy chavo. Yo era un fan obsesivo de los Beatles y mi papá me llevó al Metropolitan a ver Help, cuando el Metropolitan era un cine. Entonces, escuchar la música de los Beatles en las bocinas del Metropolitan y ver, o sea, la dimensión de todo lo que estaba pasando tanto a nivel musical como visual, yo siento que ese fue el día en que me volví melómano y cinéfilo, y todo comenzó ese día en el Metropolitan viendo Help. Entonces, y practica las dos cosas al mismo tiempo, además. O sea, eres melómano y cinéfilo al mismo tiempo. Sí, y por suerte, pues de unos años para acá como que se han logrado mezclar. O sea, también he podido hacer música para cine, además de musicalizar cine mudo. Y justo ahorita acabamos de concluir la mezcla THX de una película. No quiero dar más datos porque se supone que no lo debo balconear, pero la seleccionaron para que esté en septiembre en un festival en Europa. Entonces, okay. Los que medio entiendan un poco todo esto, pues quizás ya sepan qué festival, pero no puedo decir más, ¿no? Y pues sí, siempre hacer música para cine, pues es un placer, y como que la música que yo hago siempre la visualizo, o sea, siempre tiene como una dimensión visual. Entonces, pues tener chance de hablar contigo siempre, de lo que sea, es chido, pero si ya es hablar de cine, es un agasajo. Y justo por eso fue que me volví un Patreon, porque yo veía así tus links así de que, bueno, aquí escucha la reseña. Y entonces le daba y decía, no, pero tengo que entrar a otra cosa. Y cuando me cayó el 20 que había que entrar para poder ya ser parte de todo eso, dije, no, ya, de aquí soy. Uh-huh. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Y vamos a hablar además de una película que, más allá de estar celebrando su aniversario número 60, es una película en donde la música es uno de los elementos vitales para provocar lo que el propio Alfred Hitchcock describe en muchas de sus entrevistas, pero en particular la que le hizo François Truffaut en el libro Truffaut Hitchcock. Exacto. ¿No? Y es como empecé justo la introducción de este programa. Si pones los elementos por separado, probablemente no funcionen mucho. Y lo que a él le interesaba era cómo funcionan todos esos elementos juntos. Es decir, es prácticamente una película absoluta, porque nada de lo que la compone funciona por fuera, pero todo lo que tiene dentro funciona perfectamente bien, y la música creo que es uno de los elementos centrales. ¿Quieres que entremos a Psicosis por la música, Alex? Como quieras. Ajá. Justo cuando me invitaste, dije, bueno, pues tengo que aprovechar para volverla a ver, buscar artículos o todo esto así alrededor, así como para empaparme. Y lo primero que busqué fue justo el libro de Hitchcock Truffaut, porque, o sea, por ahí lo tengo. Y entonces dije, bueno, pues hay que leer otra vez el capítulo de Psicosis y tal cual. Sobre todo los diálogos entre los dos, que son, o sea, grandes cineastas, pero que Truffaut, pues se nota que es súper fan, ¿no? Y toda la nueva ola francesa consideraban a Hitchcock, pese a que era un cineasta, pues digamos como comercial, lo consideraban autor. O sea, como lo que él hacía era cine de autor dentro de los parámetros de Hollywood, pero sí, o sea,
Hitchcock era fuera y de curiosamente en esta película es donde justo estos dos mundos se unen, porque mucho de lo que estaba buscando el propio Hitchcock a la hora de cómo contar la historia que él tenía en la cabeza, no de la historia en sí, sino de cómo contarla, era un poco acercarse a la modernidad que estos chamacos le estaban imprimiendo al cine en los años 60. Es decir, es donde esos dos mundos a nivel histórico se cruzan de una manera bien bonita, porque todos los franceses que estaban haciendo cine en la nueva ola, como dices, veían a Hitchcock como un autor al cual había que estudiar, al cual había que aprenderle mucho y con el cual había que ejercitar el cine. Y Hitchcock estaba en un punto en su carrera en el que si no cambiaba podía quedarse estancado. Es decir, su cine frente al de la nueva ola se podía ver como un cine demasiado académico y en consecuencia pasado de moda. Y él decide, voy a filmar Psicosis, más o menos como lo están haciendo los chavos de la nueva ola, haciendo un poco más primitivo mi lenguaje sin abandonar estos movimientos de cámara que a ver si nos da chance de llegar o no, haciéndolo también en blanco y negro, que era el lenguaje de la televisión, y metiéndole un poco más de onda moderna. Y es justo por eso que filma como filma y además empieza la película como la empieza, que es con dos chavos teniendo sexo en una cama, que es lo que luego la podemos unir de manera ya muy libre, pero sí muy, creo, justificada, con el Sin Aliento del propio Jean-Luc Godard, ¿no? Las escenas en la cama de Sin Aliento escena en la cama de Psicosis son como el ejemplo de ese cruce. Entonces, a mí justo por eso me gusta la película y me da mucho gusto que lo menciones. Y el capítulo de, como dices, de Truffaut Hitchcock, aunque es chiquito, es muy ilustrador, ¿no? Muy, muy ilustrador. Sí, y ahí no hablan de la música. No, casi no. Hablan más del brasier. Y curiosamente, como dices, se notaba como esta intención de modernidad de Hitchcock, porque estaba leyendo que, por ejemplo, creo que es de las primeras películas de Hollywood que muestran un excusado. O sea, era así como el principio, que es como una relación así en un hotel, así durante el día, tantito antes de que ella tenga que regresar porque era su hora de comida, como que asuntos como la desnudez, mostrarla en brasier, mostrar un excusado, eran cosas que en Hollywood eran como un tabú, ¿no? Entonces se veía que... Ajá, y justo que pues yo creo que Hitchcock decía así como, no, pues si estos franceses ve todo lo que están enseñando en sus pelis, ni modo que yo me quede atrás, ¿no? Claro, ¿no? Una pregunta de fan de Hitchcock a otro fan de Hitchcock. Yo también revisé la película. ¿Cuántas veces la pudiste ver? Porque yo la primera vez que la vi en mi vida, la vi y la tuve que volver a ver. Y ahora que la revisé el fin de semana, dije, puta, una vez no alcanza, tengo que volverla a ver. Entonces la revisé 2 veces. ¿Tú pudiste quedarte en la 1? No, pues es que, o sea, sí, la he visto muchas veces. Además, Hitchcock es, por ejemplo, es de los pocos cineastas que aquí en México sus películas como que se editaron en DVD. No estoy seguro si es Cima, pero como que toda la serie de DVDs que hay de Hitchcock son ediciones muy chidas que incluyen todos los extras y documentales y audiocomentarios. O sea, todo lo que viene en las ediciones extranjeras, ahí viene, ¿no? Entonces, la he visto muchas veces y el fin de semana tuve chance de verla una vez, pero también me clavé, por ejemplo, en el capítulo del libro con Truffaut. Me puse a leer así como la reseña de Roger Ebert, ver distintos como documentales. Tengo aquí mis anotaciones. Hay un documental que se hizo hace poco que se llama 78/52, que es un documental que se hizo expresamente sobre la escena del asesinato, ¿no? En la regadera. En el baño, ¿no? En la regadera. Y entonces hay toda una serie como de información alrededor de la película que la vi una vez. Pero pues después me clavé como en todo eso, ¿no? Como en absorber toda esta como información alrededor. Y justo lo que me sucede con esta película es que siento que es como el momento máximo creativo de Hitchcock, ¿no? O sea, acababa de hacer Vértigo. Antes de esta hizo North by Northwest, o aquí le pusieron Intriga Internacional. Luego hizo Psicosis y la siguiente fueron Los Pájaros. Entonces, además de estas 4, creo que La Ventana Indiscreta son mis 5 películas favoritas de Hitchcock de toda la vida. Y 4 de ellas las hizo una tras otra. Entonces es como sentir, era su momento. Lo teníamos cumbre, como, ¿no? A nivel como creativo. al 100%. Nada más por si hay alguien ahí
que a lo mejor tiene, no sé, 14, 15, 16 años, o que haya vivido debajo de una piedra y no sepa de qué trata Psicosis, voy a tratar de resumirla para que nos des un poco de tus propios apuntes, especialmente del documental sobre la escena de la regadera, que, repito, si alguien de quienes nos escuchan no ha visto Psicosis va a decir, puta, ¿y qué pasa en la regadera? Pues bueno, la regadera es un punto de quiebre porque empezamos en un viernes 11 de diciembre en Phoenix, Arizona, uno de los días más calurosos del año, en donde una chica, que luego sabemos trabaja en una agencia de bienes raíces, está en un hotel de paso con su novio a la hora del lunch. Algo que Hitchcock deja muy claro justo en la entrevista con Truffaut. Dice, a mí me interesaba mucho dejar claro que es la hora del lunch por dos razones. Primero, para ver cómo esta mujer sacrifica su hora de la comida para estar y hacer el amor con su novio. Y dos, entrar al cuarto, a la habitación del hotel en donde ellos dos están, de la manera como lo hace la cámara, para convertir al propio espectador en un voyeur, en un observador indiscreto. Algo que va reforzando a lo largo de toda la película, porque la película nos va convirtiendo en observadores de cosas que no deberíamos estar viendo. Y eso juega un poco con nuestro propio morbo, dado los cambios dramáticos que tiene la película. Pues bueno, esta chica tiene una especie de discusión con su novio, él no quiere formalizar, ella está un poco harta de la situación, no tienen dinero y de repente a ella se le atraviesa la oportunidad de quedarse con un sobre con $40,000 en efectivo. Ella toma la oportunidad, es decir, se convierte en delincuente, huye de la ciudad y en esa huida, en una noche muy lluviosa, tiene que parar en un motel para descansar. Y resulta ser el motel de Norman Bates. En la primera noche que esta chica está en el hotel, a quien creemos además la gran protagonista de la historia, porque ella es la que se robó el dinero, en esa primera noche es asesinada a cuchilladas por una mujer misteriosa y muy violenta que la descuartiza en la tina. Esa es la mitad de la película, gente. O sea, lo que les acabo de contar, muy al contrario de como ocurre siempre con lo que les acabo de decir, no son ni 7 minutos. Esto que les acabo de decir es la mitad de la película por una razón muy particular. Hitchcock quería justo eso, distraernos todo el tiempo para evadirnos del tema central de la película. Habiendo dejado claro lo del asesinato en la regadera, ¿cuál crees tú, Alex Otaola, en tu inmensa experiencia y sabiduría musical y como artista, ¿cuál crees tú que es el tema central de la película? ¿En qué, o sea, como espectador, desde la primera vez que la viste, la has podido revisar, cuál es el tema central de la película o hay varios temas centrales en esta película? Pues ve, yo siento, o sea, evidentemente ahorita es muy difícil imaginar, como dices, alguien que no la haya visto, no haya visto alguna referencia, lados, sí. O sea, hasta en Los Simpsons hay como homenajes a la secuencia del asesinato en la regadera, ¿no? Y la primera vez que uno la ve, pues sí es como un shock, sobre todo por esta como trampa que va planteando Hitchcock. Es más, leía que así como Tarantino pedía que en la última que hizo, la de Érase una vez en Hollywood, la gente, por favor, no digan qué va a pasar y no le digan que no haya spoilers porque no quiero que, o sea, para que haya una sorpresa. Hitchcock también en la campaña publicitaria pedía que por favor la gente no revelara los detalles y las sorpresas, y creo que fue la primera vez que se estipuló que no podía entrar la gente una vez comenzada la película. Eso es muy loco porque antes yo creo pues la gente podía entrar y salir del cine en el momento que quisiera, ¿no? Y a partir de ahí Hitchcock pidió que no, sobre todo porque pues ella era la estrella del cartel, ¿no? Era como la taquilla, digamos, ¿no? Exacto, era como el gancho, ¿no? De la película. Y entonces que te la maten así en algún momento y te quedes así como, caray, pero si no era ella la estrella y además la protagonista, es una gran sorpresa, ¿no? Ahorita ya está como más asimilado porque, por ejemplo, Game of Thrones se trataba justo de que te maten al personaje con el que estás sintiendo empatía, ¿no? Y te digo, o sea, en su momento yo creo que ha de haber sido como un antes y después de las posibilidades que tenía el cine, ¿no? Y de las libertades que se podía tomar el cine en pos de contar algo, ¿no? Y quizás el tema, fíjate, es muy curioso porque de las cosas que vi durante el fin de semana para medio empaparme todo esto,
Cuando ella va manejando en el coche en la noche, hay un momento en el que como que medio rompe la cuarta pared y ve de frente a la cámara, casi como en espejo con la última toma de Norman Bates ya preso, que voltea a ver a la cámara. Entonces pareciera como si ambos fueran el tema principal. O sea, ¿qué es lo que los une a los dos como para que sintamos, bueno, este era el personaje y ahora tengo que seguir a este nuevo personaje? Y quizás yo creo que es un poco como esta sensación de las expectativas de que hay sobre ti, ya sea impuestas por la familia, culturalmente, bla, 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 de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y cómo eso juega con tu psique, ¿no? Y cómo eso te afecta, ¿no? A nivel psicológico. Eso siento yo ahora que ese podría ser el tema principal. Es compleja, sí, porque es una película que trata sobre la psicología humana, ¿no? Y evidentemente pues todo mundo tiene como una interpretación distinta, ¿no? De esos temas. Más allá de que la película termine como termine y de que prácticamente nos expliquen con peras y manzanas todo lo que está pasando en su cabeza, porque sí es una persona perturbada, yo aún así la considero con una película con final abierto. Justo porque, como dices, podría ser una especie de entendimiento de lo que creemos que está bien y lo que creemos está mal. Habla también de relaciones madre-hijo a niveles muy, muy inflados, ¿no? Un complejo de Edipo no resuelto, súper, súper rebuscado. Habla de impulsos, o de pulsiones negativas, ¿no? La unión del eros y el thanatos, la muerte y la atracción sexual, porque mucha de la perturbación que siente el propio Norman Bates es de que él es un chico, porque ahí no tiene más de 25 años, por lo que quiero yo imaginarme, es un chico con enormes pulsiones sexuales, reprimido por su madre. Una madre a la que él además tiene presente todo el tiempo, aunque nosotros no la veamos más que 2 o 3 veces en la película. Entonces sí aunque nos explican todo, es una película con un final abierto que nos da para hablar y hablar y hablar y hablar de ella, no solo a nivel técnico, sino a nivel temático, como decías, ¿no? Y como dices, fíjate, es curioso porque a la mamá, o sea, nosotros la percibimos sonoramente, o sea, la escuchamos. Ella también la escucha, entonces esa es como nuestra manera de suponer, bueno, es como un tercer personaje o es alguien más que está ahí, ¿no? Porque la escuchamos. Medio la vemos entre sombras, pero nuestra relación con que ahí está es porque la escuchamos. Y justo también leía acerca del uso de la música, que el que la hizo fue Bernard Herrmann, que es alguien legendario porque él fue el que hizo la música de Ciudadano Kane, hizo muchas músicas para Hitchcock, Vértigo, que es una banda sonora increíble. Inicialmente Hitchcock se imaginaba la escena de la regadera sin música. Deja que te interrumpa. Él se la imaginaba sin música justo porque lo que él está queriendo priorizar en la película es el propio lenguaje cinematográfico. Entonces él decía, si yo mutilo a esta mujer, sí, mostrando el cuchillo y todo aquello, pero con los cortes de cámara, o sea, ir de corte a corte, de corte a corte, y con eso mutilo a la mujer y obviamente la violento y ocurre el asesinato, no necesito nada más, decía Hitchcock. Yo con esa imagen y con los cortes, yo creo en el poder del cine, yo con eso lo hago. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, no, y fíjate, lo más curioso es que Hitchcock antes de esta acababa de hacer Intriga Internacional, que está filmada a color y en esas épocas le decían VistaVision, ¿no? Al gran formato, así como el widescreen, una cosa así. Vértigo y Intriga Internacional eran VistaVision. Como no les querían soltar un presupuesto grande, como que dijo, bueno, la hago en blanco y negro y la hago con el crew con el que grabo el programa de televisión. Y entonces Bernard Herrmann, que también tenía un presupuesto limitado, como que decidió, bueno, en vez de usar una orquesta completa, voy a usar solo una sección de cuerdas. Sí. Y con los efectos que se pueden hacer con el arco, ¿no? Así en un instrumento de cuerda, justo fue que se le ocurrió esta onda de que, bueno, como para asemejar los cuchillazos, vamos a hacer que las cuerdas froten el arco en las... Y chillen. Ajá, que los instrumentos de cuerda, los violines, violas, cello, que froten el arco así como para que se sienta así. Y cuando le dijo Hitchcock, no, es que esto no va a llevar música, le dijo, no, escucha, o sea, checa lo que hice, ¿no? Ya la hice además. Ajá, y a Hitchcock yo creo que le cayó el 20 de que sí era una cosa excepcional, porque fíjate, también estaba leyendo, haz de cuenta, las películas tienen temas, ¿no? O sea, el tema musical de la película, que es el que pues todo el mundo asocia con, por ejemplo, con Star Wars, con Superman, así, Jurassic Park, Up, temas de personajes específicos, ¿no? Por ejemplo, en Star Wars, la marcha imperial, pues suponemos que es Darth Vader, ¿no? Así como tal. Y
todos los pequeños momentos musicales que suenan en una película se les dicen cue, ¿no? Es un cue musical que aparece en tal instante y sale en tal instante, ¿no? Y los cues no necesariamente son un tema, ¿no? De un personaje. Bueno, aparentemente ese cue musical de La Regadera se percibe como si fuera el cue musical más famoso de la historia, ¿no? O sea, claro, porque solo lo escuchas ahí, pero se ha vuelto tan icónico que es así como cualquiera lo escucha y lo reconoce y te genera como la sensación así como de espanto, miedo, terror, sorpresa y todo eso, la amplifica, ¿no? A lo que decías de todo el lenguaje cinematográfico y las ediciones, todo lo que está pasando, esa música amplifica tanto lo que está pasando que evidentemente Hitchcock cuando se dio cuenta dijo, no, pues claro que usamos este cue, ¿cómo no? Muchas gracias, señor Herman, ¿no? Exacto. Estamos hablando de la mitad de la película por varias razones. Número uno, creo que así vamos a evitar echarle a perder a la gente que no la ha visto todo lo que ocurre después, aunque eventualmente creo que vamos a llegar. Número dos, porque es, como dices, una de las escenas icónicas en la historia del cine y creo que de la música para el cine. Y número tres, porque se han hecho documentales, como decías tú, alrededor solo de esa escena. Una escena que dura más o menos 45 segundos, 40 segundos, para la que Hitchcock utilizó 75 tomas. ¿No? Más o menos por ahí. ¿De qué trata el documental que revisaste, Alex? Es justo eso. Entrevistan a, por ejemplo, aparece Del Toro, aparece Danny Elfman, porque a él, cuando hicieron el remake que era completamente innecesario de Psicosis, a él le encargaron la música, ¿no? Y evidentemente cuando alguien cuenta que en alguna como de las reuniones así de producción le dijeron, ¿y qué tal si ahora hacemos la música ahora sí con toda una orquesta completa? Él les dijo, no, por favor, no me hagan eso, porque obviamente es ponerlo a competir contra algo tan icónico o sea, nadie puede competir ni con Hitchcock ni con lo que hizo Bernard Herrmann y así, ¿no? Entonces, el documental son una serie de entrevistas con gente que te explica por qué es tan fuerte y tan potente esa secuencia, ¿no? Y alguien explica que, o sea, además del sonido de ella gritando, el sonido del agua en la regadera, el sonido de la música de Bernard Herrmann, también se está escuchando cómo el cuchillo atraviesa la carne, ¿no? Hay un efecto de sonido ahí que... Ajá, ¿no? y al que creó esos sonidos, esos foleys, se ve que en algún momento se le ocurrió, pues podría ser en una fruta, un melón o algo así. Bueno, entonces mandaron comprar todos los tipos de melones que existían y estuvieron haciendo pruebas con cada uno a ver cuándo daban con este es el melón chido, ¿no? Y entonces ya que lo tuvieron, pues entonces grabaron varias veces así un cuchillo entrando en ese melón. Y se volvió parte pues como de la sonoridad de la secuencia. Además estaba leyendo que usaron como jarabe Hershey para la sangre. Para la sangre, creo que sí. Porque retrata mejor en blanco y negro, evidentemente. En blanco y negro, que la película está hecha en blanco y negro. Hay un mito que voy a derrumbar en este momento. Sí, es que mucha gente dice, es que Hitchcock la hizo en blanco y negro porque era muy fuerte ver el rojo de la sangre en la escena de la regadera y los asesinatos. No, la hizo en blanco y negro justo por lo que acabas de decir. Era su crew de televisión, su programa de tele, evidentemente era en blanco y negro. Estamos hablando de la televisión de 1960 para atrás. Y en tercera, porque es una película de muy bajo presupuesto. Costó $800,000 la película. Exacto. Nada más, no llegó ni siquiera al $1,000,000, habiéndole casi doblado el sueldo a Bernard Herrmann. No sé si te enteraste de eso. Cuando Hitchcock escucha la música, dice, puta, no, tengo que pagarle más. Sí, no, exacto. Tengo que doblarle el sueldo. No lo puedo caciquear así, dijo. No. Ojalá te pase algún día, Alex. No, fíjate, aprovecho este paréntesis. No, como que de las cosas bonitas que me han pasado en términos de música es que hay un documental de Paulina Sánchez que se llama Hotel de Pasos, sobre un hotel como en una garita de migrantes en Mexicali. Me mandó un corte de la película y entonces yo hice música para una secuencia cuando un personaje le dice a los demás en México, bueno, chido, ya me voy a cruzar otra vez, y se despide. Y después de que se la mandé, me dijo, oye, pero es que esa secuencia ya la quitamos de la película, ya quedó fuera. Y cuando escuchó la música, dijo, híjole, no, tiene que regresar a la película. La volvemos a meter. Entonces digo, no es lo mismo de Bernard Herrmann, pero sí es padre cuando un director siente, no, esta música queda tan bien que entonces hay que
volver la parte de la historia, ¿no? Claro, pues bueno, entonces Hitchcock hace la película en blanco y negro por todo esto que les acabo de contar, no para evitar la censura de la época y no para suavizar la película, porque la película es fuerte, sí, por esta parte gráfica del asesinato de la regadera, pero es fuerte en el conjunto, nos está contando una serie de historias, y lo dice el propio Truffaut en la entrevista con Hitchcock, que nos van llevando siempre a un mundo mucho más anormal y mucho más bizarro. Empezamos con el robo, ¿no? Marion decide robarse los $40,000. Bueno, primero empezamos con una relación que no necesariamente está bien vista, ¿no? Somos los voyeurs de estos amantes que no saben qué hacer con su pasión, porque no sé si de verdad están enamorados o no. Eso ya es otro tema. De ahí nos vamos al robo, de ahí nos vamos al asesinato, y de ahí vamos conociendo todo lo que poco a poco se va revelando de la muy atormentada cabeza del propio Norman Bates. Y es ese viaje a lo anormal, a lo oscuro, a las pulsiones negativas del ser humano, es lo que hace a la película tan violenta, tan oscura, tan densa y tan impactante. La escena de la regadera es muy violenta, pero yo no veo a Hitchcock diciéndole, híjole, ¿qué creen? No, vamos a hacerla en blanco y negro, sí, porque como vamos a estar muy locos, si la gente ve sangre se va a espantar. Pues no, ya estaba ahí el retrete, ¿no? O sea, ya estaban metiendo esos toques, ya estaba la chica en brasier, que el propio Hitchcock dice, yo por mí lo hubiera puesto sin brasier. No, pero pues eso sí ya era como ir demasiado lejos en la época. Entonces, ese mito, si alguien se los viene a contar, no ha leído historia del cine suficiente, regálenle el libro Truffaut Hitchcock para que vean que lo de la sangre es un mito, ¿no? Es un mito. Y fíjate, estaba leyendo acerca del uso de la música. O sea, si te fijas desde la secuencia de créditos que ya contiene ahí como, o sea, que las letras y todo eso están cortadas, ¿no? Y están así rotas, cortadas, sí, machacadas, ¿no? Ajá. A partir de ahí, todos los instantes en donde se escucha música es, por ejemplo, cuando es algo que está asociado a algo malo, ¿no? O sea, cuando se escucha la música y ella ve vemos el sobre y luego vemos su maleta de que se va a ir. Cuando se está yendo y en la calle ve a su jefe que se da cuenta que está en el coche, entonces oímos la música. Todo el tiempo que ella va huyendo y está el policía ahí, escuchamos música. Entonces, como que todo el tiempo la música te hace sentir que está pasando algo malo o que estamos tratando de escapar de algo. Y en el instante cuando se acerca la toma de la bañera, ahí como que se queda todo en silencio, como para que supongas, ahorita no hay bronca, ¿no? Ahorita todo está bien, ahorita estamos tranquilos. Como para dejarte ir. Ajá, como que todo el tiempo te estuvieron así como programando a suponer que si escucho música es porque está pasando algo cabrón. Y en ese instante como que hacen exactamente lo opuesto. Quitan la música para que te sientas seguro, ¿no? Y te sientas a salvo. Y mocos, es cuando sucede esta secuencia, pues, o sea... Adiós. Nada más para dejar claro, la secuencia de créditos, creo que también el cartel de la película, son obra de Saul Bass, uno de los diseñadores más famosos para imagen y créditos de las películas, para dejar constancia. Y esto de la manipulación del público es algo que Hitchcock hacía en todas sus películas. Es un experto. Ajá. Pero aquí lo hace de una manera bien interesante y bien maliciosa. O sea, el señor sabía lo que te quería provocar y en consecuencia pone la cámara en donde la pone justo para dirigirte el pensamiento. Primero con la música, como lo acabas de contar, pero luego hay justo otra escena de otro asesinato en donde precisamente la cámara esconde todo lo que tiene que esconder y sobre todo, como luego hacen los magos, te distrae para que dejes de pensar en algo, empieces a pensar en lo que tú quieras y él llega y te sorprenda con algo más, que es justo el asesinato de uno de los investigadores que está tratando de averiguar qué es lo que pasa, primero con el dinero, luego con esta chica, ¿no? O sea, la cámara está diseñada en ese subir por las escaleras en la casa de Norman Bates, en ese ver al personaje pues más o menos de lejos y luego, ¿no? Dejar a la gente como expectante en una toma muy rara, un ángulo cenital que se le llama, lo vemos desde arriba, prácticamente vemos la cabeza y los hombros
y a partir de ahí ocurre el asesinato. Y Hitchcock lo ejemplifica muy bien diciendo, yo ahí quería que la gente dejara de pensar en lo que podía pasar, a pesar de que ya escuchamos a la mamá, de que ya la oímos hablar, de que sabemos que está ahí, que sabemos incluso que es violenta. Yo pongo la cámara ahí para que la gente se saque de onda. O sea, lo estoy poniendo ahí justo para que la gente diga, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y se distraigan por el milisegundo en el que empieza el asesinato y en donde nuevamente la película toma otro giro, porque de nuevo, ahí creemos que alguien va a resolver un caso que no hay que resolver, porque finalmente el caso no es los asesinatos, sino por qué se están cometiendo estos asesinatos, que es el punto más interesante que para mí tiene la película. Sí, y curiosamente, o sea, si te mostrara en ese momento en el que la mamá sale del cuarto desde otro ángulo, verías, por ejemplo, la estatura de la mamá, verías cómo es su rostro, o sea, como que tendrías información de ella que como que en ese momento Hitchcock no quiere que tengas, ¿no? En cambio, si te la muestran desde arriba, pues ahora sí que tú ves su cabeza salir y ves cómo mata al policía, pero das por hecho que es la mamá. Eso también es magistral, o sea, te confirma la presencia del personaje de la mamá, ¿no? Ahí. Sí, te está dirigiendo el pensamiento. Quiero aprovechar este pequeño paréntesis para dar las gracias a nuestros y nuestras patrons aquí en Cine Garage. De verdad, gracias a su aportación es que nosotros seguimos generando este contenido. Gracias a su aportación también a estar con nosotros, a platicar con nosotros, es que la conversación, la discusión, el entendimiento y el disfrute del cine en la comunidad Cine Garage sigue adelante. En consecuencia, mil gracias a Valeria Valladares, a Tania Velasco, Francisco Adame, a Don Miguel Pulido, Cristian Flores, Marcela Vargas, David Shaulín, Saray Rosas, Leonardo C., María Rosa Valencia, David Pérez, Kibor Guilné, Daniela S. Becerril y Azucena Citlali Jasso. Millones de gracias a todos ustedes. Aquí seguiremos trabajando, seguiremos abriendo la conversación, seguiremos elevando el nivel. Mil gracias por ser parte del grupo de Patreons de Cine Garage. Y luego, ya habiéndote dirigido el pensamiento, ya habiéndote enseñado la casa, que luego hay 20 lecturas, ¿no? Sobre que son 3 pisos, mientras que el motel es completamente horizontal, son arquitecturas diferentes. Está así las ganas, yo creo, de Hitchcock de hacer gritar a la gente. Yo creo que el cine de horror, sin ser Psicosis, una película de cine de horror, sin ser Psicosis, una película de cine de terror, y sin mostrarnos la serie de asesinatos que harían de Norman Bates un asesino serial, que en teoría lo es, creo que sin esa película no tendríamos al cine de horror que nos gusta tanto en los 80, en los 90, en los 2000 y en lo poco que tenemos ahora de los 2020, ¿no? Que están volteando mucho justo a esas historias pequeñas, esas historias con trucaje de cámara, es decir, que te enseñan justo lo necesario y no más. En tu lista de 10 películas favoritas, ¿entra Psicosis, Alex? Sí, híjole, es que luego es una bronca cuando te ponen a hacer esas listas, porque yo luego pues me pongo a pensar... de las 10 de horror, sabiendo que no es de horror, ¿entraría en una lista de las 10 de horror? Es que cuando son listas de películas, como que más bien pienso en directores, entonces es como, híjole, no puede faltar no puede faltar no puede, y como que eso es lo que medio le da orden a esa lista. Pero sí, evidentemente, fíjate, también leía, por ejemplo, que Halloween, la original de John Carpenter, el personaje de Donald Pleasence se llama también Sam Loomis, ¿no? Que es como se llama el galán, ¿no? Digamos, el novio de esta chava, ¿no? De Psicosis. Y sí, evidentemente, o sea, como que muchas veces el cine de terror y todo eso se puede tratar sobre algo sobrenatural, donde es una especie como de monstruo mágico, fantástico, algo que pues como que no existe, ¿no? Que es así como una especie como de leyenda. Exacto. Pero en el caso de Psicosis es como cuando, o sea, el ser humano se vuelve el monstruo, ¿no? Y entonces es como la capacidad que tenemos para seguir pulsiones y hacer cosas que nos transforman en monstruos, ¿no? Leía justo que el libro original, la asistente de Hitchcock fue la que se lo recomendó. Le dijo, pues, ¿cómo ves esto? Y ya que lo leyó, dijo, esto está increíble. Entonces como que compró los derechos y según esto cuenta la leyenda que le mandó a su asistente a comprar todas las copias del libro porque no quería que la gente se enterara como de las sorpresas, ¿no? Que había ahí.
Y ahí, curiosamente, el personaje de Norman Bates era alguien como mucho más grande, más gordo, que le gustaba la cinematografía y que era alcohólico y como que era un ser como más decadente, que Hitchcock en algún momento sintió, pues no, o sea, va a ser mucho más sorpresivo que sea alguien como Anthony Perkins, que es alguien esbelto, que es alguien que es guapo, que es chavo y que no te esperarías, ¿no? Que hiciera algo así. Y como dices, o sea, es como un parteaguas en la manera en la que el cine nos muestra pues los horrores a los que podemos llegar los seres humanos, ¿no? Así, sin duda. Y las afectaciones mentales, o sea, cómo nos pueden transformar en monstruos. Y sí, tal cual, o sea, como que en los 70s, finales de los 70s, 80s, o sea, como toda esa serie de películas, o sea, no me imagino ni a Wes Craven, ni a George Carpenter, ni a Darío Argento, ni, o sea, nadie de ellos que se sienta así como que, no, pues Psicosis no significó nada para mí en mi vida creativa. No, pues güey, ¿qué crees? La vi y no me gustó. Ajá, exacto, la vi y dije, yo puedo hacer algo mejor. O sea, le falla no. Cae aquí, le falla esto, ¿no? que es bien chistoso, ¿no? Truffaut, siendo joven, además, siendo muy, muy joven, en la entrevista que le hace a Hitchcock para Psicosis, sí le dice, oiga, don Alfred, hay 2 puntos donde la película se le cae gajísimo. Ajá, sí, ¿no? Sí, comentémoslo, porque eso es interesante. Número 1, yo no sé si yo tendría los cojones para decirle a Hitchcock, oiga, maestro, aquí le falla. Esta escena no que le dice, se le cae. Y el ejemplo que ponen en la entrevista es, en algún momento el novio de la chica que desapareció, a la que asesinan en la regadera, y su hermana, que obviamente está preocupada por ella, ellas viven juntas, pues van con el sheriff del pueblo y le dicen, oigan, pues mi hermana no aparece, fulano fue a buscarla al mismo hotel y también desapareció. Pues, ¿qué podemos hacer? El sheriff le dice, pues no pueden hacer nada, ¿no? Porque pues no ha pasado nada. ¿Qué quieren que haga? Que llame al hotel. Sí, por favor, llame y pregunte. Llama al hotel y evidentemente Norman Bates les dice, aquí no ha pasado nada, ¿no? Pues, ¿qué esperaban? Y Truffaut le dice, ¿no cree usted que ahí falla el asunto? Y le dice Hitchcock, por supuesto, o sea, yo en todas mis películas he evitado al 100% que la gente vaya a la policía, porque en cuanto van a la policía la cosa falla y la película se atora. Esta es una muestra de eso, le responde. Esa escena, o sea, aceptando él que se le cae la película, esa escena es la muestra de que cuando la gente va a la policía en las películas, eso no funciona. La metí pues porque había que meterla. Sí, y fíjate, es curioso porque viendo esa secuencia pasa un poco eso que dices, pero mi sensación es como... Pues es como muy gabacha esa secuencia, o sea, como que es típico que en el mundo gabacho existe como el sheriff o el alguacil o esta persona que no es exactamente la policía, pero pues es alguien que representa la ley. Y en esas secuencias donde aparece esta información de que la mamá de Norman Bates ya había muerto hace tiempo. Entonces sí siento que tiene como sentido, ¿no? Es curioso porque más bien yo leí en la crítica de Roger Ebert que la secuencia que siente que sobra es la del final, la del cuando el psiquianalista cuando explica todo. Está explicando como que él siente que básicamente podía haber nada más dicho, sí, ya sabemos lo que pasó y nos lo contó la mamá. Y entiendo por qué lo dice Roger Ebert, porque es un poco como esta situación, como cuando en las películas o en las series, el malo explica por qué es malo, ¿no? Que ese es como el momento Scooby-Doo, ¿no? De las películas de terror. Que lanza su plan para dominar al mundo, ¿no? Ajá, y que explica por qué estoy haciendo lo que está haciendo. En este caso no es Norman Bates el que lo hace, pero sí pareciera que el psicoanalista nos está explicando toda la situación de por qué él era así, ¿no? Ahora, también entiendo que para la época a lo mejor era necesario porque quizás la gente se iba a quedar como, ¿cómo? ¿Te cae? ¿Él estaba poseído por la mamá? ¿O qué pasó? O sea, como que había que explicar un poco esta dimensión psicoanalítica, ¿no? De la mente de Norman Bates, ¿no? ¿De qué año es la crítica de Roger Ebert, por ejemplo? Debe ser de los 70 mínimo, ¿no? De los 80. Sí. Porque voltear para atrás hacia esta película y decir, es que debió haber terminado aquí, es como darle un poco, o sea, es jugarle a la mala, porque... Ya viste muchas películas en donde a ti se te explica, ¿no? La complejidad psicológica de un personaje a través de los actos o tú mismo las vas entendiendo. Creo que para el momento y justo para abrir el final hacia otros terrenos, está padre que este psicoanalista nos explique lo que pasa en la cabeza de Norman Bates, nos explique quién mató a quién, para luego decir, bueno, entonces Norman Bates es una víctima o es un victimario,
porque creo que parte de lo rico de la película no es saber quién ejecuta los asesinatos. Tú, conforme vas viendo la película, tienes dos opciones. Y en esas dos opciones lo que te expliquen es como de, ya sé que o es uno o es otra. Lo que tengo que saber es por qué están juntos. ¿Quién domina a quién? ¿Quién es la víctima y quién es el victimario? Yo ahí sí me pelearía con Roger Ebert. Si tuviera chance de ir al cielo a hablar con él, le diría, señor, no es usted injusto. ¿Tú qué opinas del final de Psicosis, por ejemplo? Sí, no, o sea, te digo, como que sospecho que para la época era necesaria, ¿no? Y sobre todo para, o sea, los gabachos que no les gustan estos como finales como abiertos, Hay un punto en el que sí entiendo a Roger Ebert, porque un poco la personalidad del psiquiatra que está diciendo todo eso, pues parece que es como una especie como de priista que está así como, sí, miren, y les voy a decir, porque, o sea, como si fuera una especie como de explicación de un abogado, ¿no? Así parece más un abogado que un psicoanalista, ¿no? Pero fíjate, un detalle que sí está bien padre, y ese voy a aprovechar para leerlo, de cómo termina la reseña, donde explica por qué Psicosis es inmortal. Dice porque se conecta directamente con nuestros miedos de que impulsivamente podríamos cometer un crimen, nuestros miedos de la policía, nuestros miedos de volvernos la víctima de un loco y, por supuesto, nuestros miedos de decepcionar a nuestros padres, ¿no? Exacto, ahí es justo donde para mí está el verdadero final abierto. ¿Por qué Norman Bates está haciendo todo lo que hace ante una madre como la que tenemos ahí y como nos la presentan en la película, ¿no? Y como lo dice el propio Hitchcock en el libro, rellena de paja. O sea, el hecho de que esté rellena de paja hace que esa madre metafóricamente sea también como un monstruo, una especie de espantapájaros, ¿no? Una especie de ser que está vigilando a este pobre hombre sin dejarlo hacer nada. ¿Por qué él sigue ahí? O sea, ¿qué es? No quiere decepcionar a la madre, está enamorado de la madre o es tan inseguro de sí mismo que tiene que estar con la madre todo el tiempo. Para mí ese es el final abierto, no resolver quién cometió los crímenes. Sí, y sobre todo en la secuencia que está hablando con ella cuando están cenando, que alrededor de Norman Bates están estos pájaros disecados, ¿no? Alguno sí, como así como quieto, pero el búho que está así como amenazante y en una esquina que se siente que en cualquier momento va a brincar, ¿no? Entonces, y que Norman Bates diga que su hobby es la taxidermia, ¿no? Y esto, o sea, como que hay como estas distintas capas, ¿no? De lo que estabas diciendo. Y siento que eso lo conecta, o sea, como que se vuelve el que se lleva la estafeta del personaje principal, porque ella, justo antes de que se vaya Norman Bates, como que pareciera que está pensando en regresar a Phoenix y devolver el dinero. Como esta situación de que decepcionó a su jefe, decepcionó a su familia, bla, bla, bla. Entonces hay que enmendarlo, ¿no? O sea, como esta presión de que estás decepcionando a alguien o a lo que se espera de ti, ¿no? Eso es como la carga que traía ella y luego se transforma en la misma situación de por qué Norman Bates es quien es, ¿no? Claro. Pues bueno, yo nada más para ir cerrando, devolverle a la gente la idea de que todo lo que está haciendo Hitchcock, desde elegir al staff y a la gente con la que iba a trabajar al número mínimo de miembros, ¿no? Un equipo de producción muy reducido, una película de bajo presupuesto. Lo estaba haciendo sí como respuesta a muchas circunstancias históricas y sociales de su tiempo, entre ellas responder un poco a la modernidad de la nueva ola, pero también porque eso le daba el control absoluto de lo que quería enseñar, y a esto me refiero de manera literal, lo que se iba a ver en la pantalla y cómo se iba a ver en la pantalla. Entonces, quiero que cuando la vean, porque además está en Netflix, la película se puede ver en Netflix, la pueden ver o pedirle la clave a alguien y verla. Yo aquí pirateando señales. Pero a lo que voy es, si alguien quiere empezar a ver al cine de otra forma, creo que Psicosis es la invitación perfecta, porque nos muestra cómo un director puede tener tanto control de las cosas que, si tienen la fortuna de no haberla visto hasta ahora, porque la primera vez es realmente sorprendente, cuando ustedes se sorprenden en esta película, es porque Hitchcock quiere que se sorprendan. Exacto. Que es donde yo creo está el verdadero peso del manejo y del control del lenguaje cinematográfico de esta película. Si ustedes se sorprenden en algún momento o empiezan a dudar de lo que están viendo, no es porque no estén entendiendo o porque estén distraídos, es porque Hitchcock quiere que ustedes sienten y piensen eso en ese instante de la película, y en consecuencia los invitaría a revisarla o verla por primera vez en cuanto puedan.
¿Cuáles serían tus últimas consideraciones alrededor de Psicosis, mi estimado Alex? Pues es como una, como decías, es como una lección de cine, ¿no? Luego es muy difícil, por ejemplo, está cumpliendo 60 años, entonces como que la apreciación que tenemos de las cosas o del arte, ¿no? De libros, películas, música, quizás ya está muy distante del contexto original en el que sucedieron, ¿no? Y creo que ese es un ejercicio como muy importante, ¿no? O sea, el tratar de entender cómo eran las cosas cuando se hizo algo, ¿no? O sea, por ejemplo, la nueva ola francesa, cómo era el cine francés de tradición contra el que estaban, reaccionando. Exacto. Y entonces imaginarse qué otras películas había en la época en la que estaba saliendo Psicosis, como para que nos caiga el 20 de todo lo vanguardista. Es una película de vanguardia, el propio Truffaut lo dice, es una película experimental. Exacto. Y entonces suponer que algo que se hizo en ese entonces era la primera vez que sucedía, o sea, la velocidad a la que esté editada la secuencia del asesinato en la bañera, no tiene nada que ver con la velocidad de edición del resto de la película. O sea, entonces quiere decir que, como dices, o sea, ahí está la mano, así como la pluma de autor de Hitchcock, tomando cada una de las decisiones para volver al cine un lenguaje propio, ¿no? O sea, el cine comenzó como si fuera teatro filmado y eventualmente con esta decisión de, movamos la cámara, hagamos una edición, cambiemos el encuadre, bla, bla, el cine se fue como desprendiendo y se fue volviendo como un lenguaje autónomo en sí mismo, ¿no? En Psicosis creo que justo es, o sea, como de los pasos más grandes que el cine dio para volverse algo independiente de cualquier otra de las artes, ¿no? Y como dices, así como, o sea, dudo que haya un cineasta de ciencia ficción que sienta, no, 2001 no tuvo nada que ver en mi vida. No existe el cineasta de terror que sienta, no, Psicosis, pues no me prendió tanto. No, o sea, es imposible. Psicosis es parte del bagaje cultural de la humanidad. De la humanidad, ni de terror, ni de thriller, ni de cine policíaco, ni de cine de crímenes pasionales, ni de cine de serie B. O sea, sí es, creo, una película que alimenta a tantos géneros y a tantos autores que creo que todavía no la alcanzamos a dimensionar, a pesar de que está cumpliendo 60 años. ¿A qué me refiero? La volví a ver y te sigues o sea, sigues diciendo por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Ajá, y la sigues disfrutando. O sea, a diferencia de otras películas que ya las has visto varias veces y medio sabes qué es lo que va a pasar, todo eso, a mí me pasa con muy pocas películas. Por ejemplo, Buenos Muchachos. O sea, cuando estoy cambiándole a la tele y de repente me doy cuenta, está Buenos Muchachos, perfecto. Ya no le cambio porque sé que no va a haber nada mejor y la puedo ver del punto en el que esté hasta que acabe y me sigue emocionando. Y eso me pasó este fin de semana ahora que volví a ver Psicosis. Estaba disfrutando tanto cada detalle de lo que pasaba en la pantalla, aunque ya sabía, ¿no? Que cómo iba a acabar y todo eso. O sea, contiene tanta energía creativa o tanta energía cinematográfica que, es inmortal, ¿no? O sea, pues ahí está, 60 años de Psicosis. Recomendamos ampliamente verla y volverla a ver. Alex Otaola, mil gracias de verdad por haber aceptado venir a cotorrear la película con nosotros. Veo que te entusiasma el tema, entonces pues rebotaremos otra pronto, ¿no? Seguro, no, al contrario, siempre yo hablar de cine es de las cosas que más disfruto. Es un placer y un honor que me hayas invitado a hablar de Psicosis, entonces cuando se necesite, cuando quieras, aquí ando. Uno de nuestros Patreons distinguidos, Alex Otaola, gracias. Muchas gracias. Vean Psicosis.